Muy buenos días, soy Sofía, bienvenidos a este canal La Barca del Pescador. El día de hoy estaremos tocando un tema de vital importancia y es saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de la religión. El tema de hoy, Dios o religión. ¿Sigues la Biblia o sigues una religión? En muchas ocasiones cuando le hablamos a la gente o queremos hablarle a una persona que no conoce, queremos hablarle del Señor, de la realidad de Cristo Jesús, estas personas empiezan a hablar acerca de religión. Y esto es algo que pues confunde un poco, porque sí estamos queriendo hablar de la Biblia, del Señor Jesús, de Yahweh, del Espíritu Santo. Hay tanta discusión acerca de religión y empiezan a decirnos, bueno, que la religión X dice esto, que la otra religión dice lo otro. Empiezan pues con conocimientos, ¿verdad? Históricos, sí, que el concilio tal dijo esto, que los padres de la iglesia, que son quienes son, y que dijeron esto y que han hecho esto y lo otro. Es mucha confusión, realmente mucho motivo de confusión. Si alguien quiere hablar sobre religión, no es conmigo, ¿verdad? Yo de religión o de concilios o de lo que haya dicho X o Y persona, no tengo demasiada información, creo que no tengo mucha información en absoluto. Pero si quieren hablar de la Biblia, de la realidad de la vida espiritual, yo me apunto, o sea, ahí podemos hablar lo que ustedes gusten. ¿Por qué existe esta confusión entre Dios y la religión? ¿Por qué si personas están hablando, no, si es que no estamos hablando de eso, que no lo estamos viendo desde ese punto de vista? ¿Cómo vamos a hablar de Dios y luego metemos religión y todo se viene en una conversación acerca de religión cuando ¿qué tiene que ver Dios con la religión? ¿Hay alguna religión en la Biblia? ¿Existe la palabra religión en la Biblia? La verdad, yo llevo varios años tratando de estudiar acerca de la palabra y hasta el momento no me he encontrado con ninguna denominación o religión. Si alguien lo ha encontrado, pues por favor que lo ponga en los comentarios, ¿verdad? Pero la verdad es que en la Biblia no nos indica ningún tipo de religión. Vamos a leer Primera de Corintios, siempre en la versión Reina Valera. Vamos a ver Primera de Corintios 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este versículo nos indica claramente que aún desde los tiempos de la iglesia primitiva en Corintios, por ejemplo, había esta división. Habían los que pensaban de una manera y los que pensaban de otra manera. Y esto no debe ser así. Está claro aquí, nos dice claramente que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. No puede haber divisiones en el cuerpo de Cristo, no puede haber que unos digan una cosa y otros digan otra. Vamos a seguir desarrollando el tema. ¿Por qué tenemos tantas formas de pensar, tantas religiones diferentes? Todo el mundo cree tener la verdad cuando esto no es bíblico. La razón es porque todos queremos hacer las cosas a nuestra manera en lugar de querer hacer las cosas a la manera del Señor. Jesús oró por la unidad. Este versículo, Juan 17, vamos a leer Juan 17, siempre versión Reina Valera.
En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos y me gustaría que todos lo leyeran en casa. Juan 17 es todo acerca de la unidad, la gloria del Hijo, la gloria del Padre, la unidad. Y vamos a leer el versículo número 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Aquí Jesús, en realidad en todo el capítulo, pero en este versículo, el versículo 11, Jesús está hablando y está pidiendo al Padre que nosotros seamos uno. Uno tanto como Él y el Padre son uno. En Deuteronomio 6, 4, vemos claramente el mandato a Israel. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es uno, uno. No hay división en Yahweh, no hay división en su persona. Él es uno. Yahweh es unidad. El mundo es división. Yahweh no cambia. Él es el mismo hoy y siempre. Él no tiene esa dualidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Yahweh es uno solo, es unidad. Sus promesas son sí y amén. No son sí o no. Las promesas en el Señor son sí y amén. Nosotros hablamos en términos de sí o no, o sea, que nosotros tenemos dualidad, ahí tenemos división. La dualidad es todo lo que tiene que ver con los opuestos y la unidad obviamente es una sola. Yahweh es unidad y en nosotros, los humanos, el mundo, es dualidad. Un ejemplo, nosotros entendemos términos como en bueno o malo. Para Dios esos términos no existen. Dios es bueno. En Él no hay maldad. La división entre bueno y malo se aplica a nosotros. Nosotros entendemos términos como, por ejemplo, aquí y allá. Yo estoy aquí, tú estás allá, más al rato yo estaré allá. Son términos humanos, términos del mundo, términos físicos, mientras que Yahweh está en todo lugar. A Yahweh no se le aplica aquí y allá, porque sencillamente Él está en todo lugar. Un concepto que nosotros sencillamente no podemos entender. Nosotros entendemos antes y después, más dualidad. Está el antes y está el después para nosotros. Para Yahweh eso no existe. Él es el mismo hoy y siempre. Él está en todo momento y en todo lugar. Él mira las cosas como un todo. No distingue entre antes y después. Él no está encerrado en leyes físicas, en leyes de tiempo, en leyes humanas o del mundo en el cual los humanos nos movemos. Para nosotros, y otra dualidad, existe grande y pequeño. Algunos somos, algunos somos bajitos, otros somos altos. Nosotros entendemos gordito, delgado. Nosotros entendemos pelo largo, pelo corto. Hay medidas pues para medir nuestra estatura, nuestro peso. Y para Yahweh eso no se aplica. Él es sencillamente infinito. Entonces, conceptos duales para nosotros no se aplican a nuestro Dios. Dios es unidad. Dios es un solo concepto. Nosotros somos dualidad. Por esa razón Él es unidad y el mundo es división. Y aquí hay algo que tal vez podamos decir acerca de la Trinidad. Muchas personas se preguntan por qué, si Dios es unidad, por qué hay Trinidad. Muchas personas tratan de explicar el concepto de la Trinidad. Yo no lo haré.
sencillamente porque la Trinidad es un concepto que es de Dios. Él es un solo Dios. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios, en una unidad. ¿Por qué digo yo que la Trinidad no podemos entenderla? Porque la creación no puede entender a su creador. Si yo hago, por ejemplo, un pastel y le pongo harina, azúcar, leche, huevos, yo entiendo lo que yo estoy creando, pero mi pastel podrá entender mi naturaleza, podrá entender mis sentimientos, mi inteligencia, mi forma de pensar. Mi pastel no puede entender nada de eso. Entonces, si nosotros somos el pastel de Dios, y esto solo es una alegoría, ¿verdad? Nosotros no podemos entender la naturaleza de nuestro creador. Un dios de madera puede ser explicado. Un dios de madera, por ejemplo, yo te podría decir, tiene madera, tiene pintura, tiene una peluca. Un dios de madera se rige por leyes físicas que yo puedo entender y puedo explicar. Más o menos pasé la clase de física, ¿verdad? Y un dios de metal lo podemos entender, un dios de piedra lo podemos explicar. Pero el creador del universo, ¿de verdad creemos que podemos explicar al que creó el universo? Entonces, Dios creó las leyes físicas que nos rigen. Nosotros no podemos aplicar las leyes físicas al Dios que las creó. Así de simple. Entonces, esa es la razón por la cual decimos que Dios es unidad, el mundo es división y por esa razón hay tantas y tantas religiones. Hoy en día existe lo que es el ecumenismo y podríamos decir, bueno, ok, perfecto, si Jesús oró por la unidad, ¿por qué no unimos todas las religiones? ¡Ay, qué fabulosa idea! Y el error aquí está porque Jesús no habló, no dijo que todas las religiones sean una como nosotros somos uno. Él habló de personas, de seres humanos, unir a los seres humanos en un solo pensar, en una sola manera de hacer las cosas. No es que cada quien haga las cosas a su manera y nos unimos, ¿verdad? Yo respeto cómo tú haces las cosas a tu manera y tú respetas cómo las hago yo a mi manera. Eso no está en la Biblia. De hecho, yo recuerdo una canción de Frank Sinatra, ¿verdad? Que todos conocemos esa canción de A Mi Manera. Existe todo un culto, una religión en hacer las cosas a mi manera. Hazlo a tu manera. Sé tú mismo. Todas esas cosas que nos enseña el mundo no tienen una base bíblica. La única base bíblica es hacer las cosas a la manera de Yahweh, a la manera del Señor. Para Él solo existe su forma de hacer las cosas. Entonces, no se trata de que nos unamos todos en nuestra forma de hacer las cosas, sino que nos unamos todos de acuerdo a su voluntad, a lo que Él indica. Por esa razón es que el ecumenismo, y por aquí está la definición del ecumenismo, vamos a ver, es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. ¿Dónde está la palabra Dios en esta definición? Yo no la veo. Está la palabra cristianos, está la palabra confesiones religiosas, está la palabra historia, pero ¿qué tiene que ver Dios con esto? No lo sé. Si alguien lo sabe, que lo explique en los comentarios. Como te decía, respetamos la manera de pensar de cada quien, pero nosotros queremos hacer las cosas a la manera de Yahweh, a la manera del Señor. El Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, en todo momento hizo la voluntad del Padre. Nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo nos lleva a esa verdad, a hacer la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad. Siempre escuchamos, ¿verdad?, esa pregunta, y usted
de qué religión es, cuál es su religión. Cuando a mí me preguntan cuál es tu religión, si yo practico alguna religión, yo soy la niña de papi de Jehová de los ejércitos, la novia de Cristo Jesús, la portadora del Espíritu Santo. Si hay que tener una religión, esa es la mía. Y si hay que agregarle algo, yo soy lectora de la palabra de Dios y trato de ser hacedora de la palabra de Dios a la manera de Yahweh, a la manera del Señor. Bueno, pues este fue nuestro tema del día de hoy. Como siempre, los invito a que pongan sus comentarios, hagan sus preguntas, pero sí les pido que por favor preguntas y comentarios acerca de el Señor, acerca de Yahweh, acerca de Yahshua HaMashiach, acerca del Espíritu Santo, acerca de las Escrituras. No me pregunten sobre religiones o sobre lo que dijo tal concilio, lo que históricamente o los padres de la iglesia. El padre de la iglesia es Yahweh para mí. Bueno, en realidad el padre de la iglesia es Yahweh. No sé prácticamente nada de religiones, así que con todo respeto, si quieren preguntar sobre religiones o sobre lo que dijo este o esta persona, señor, históricamente, lo que quieran saber, este no es el canal apropiado. Pregunten sobre la vida espiritual. No tengo todas las respuestas. Con todo gusto buscaré las respuestas que pueda hallar en la Biblia. Si alguien quiere aportar conocimientos acerca de la Biblia, bienvenido. Y pues nada, este ha sido el tema de hoy. Muchísimas gracias por mirar este video hasta el final y que Yahweh les bendiga abundantemente. Soy Sofía, este es su canal La Barca del Pescador. Hasta la próxima.